¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Profesora, Mis buenos buenos días. días. Buenos días. A ver, vamos a comenzar el día de hoy. Voy a tomar asistencia ya. Sarmiento Carguapoma, Vela, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Espíritu Celaya, Presente, Mir, buenos días. ¿cómo estás? Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Chambilla, Medina, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Mori Guanilo, Buenos días, profesora, presente. ¿cómo estás? Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Carguapoma Guerrero, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa Torres, Chisa, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Torres, Torres, Lozano y Parraguirre. Presente, profesora, buenos días. Ah, Torres, ¿verdad? Ah, sí, 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 Torres. Muy bien. Lozano, Saboya, Presente, profesora. Mis, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Sí. disculpe, ¿me escuchó? Soy Lozano. Presente, Miss. Ah, listo, Lozano, muy bien. Aruanca Zaira, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? A ver, alguien que falte por favor en la asistencia, levanta la mano para poder tomarle sus datos. Ah, muy bien. Guerra Huarcaya, ¿verdad? Guerra Huarcaya, Sí, profesora, disculpa, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Meléndez, Meléndez Bolívar, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Sarmiento, muy bien, Presente, Sarmiento. profesora, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, ¿quién más? Ah, Príncipe Aro, ¿cómo estás? Bien. Y Muñoz Chocata, ¿verdad? Sí, presente, mis buenos días. Muñoz Chocata. Muñoz, ¿tú no estabas en la tarde? Sí, estuve, me ha hecho cambiar turno porque en mi zona demasiada lluvia y por no te veo eso. Ah, ok. Ah, ya. Sí. muy bien, Muñoz. Listo. Ya, a ver. Nadie más falta, ¿verdad? Ahora sí. Listo, muy bien. A ver, se puede visualizar las diapositivas, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. Miss, Sí, espera. profesora. Ya, muy bien. A ver, ya nosotros habíamos visto el día lunes, como ya saben, los días lunes y los días viernes vamos a tener clase en el mismo horario, de 11 a 12 y media. Con respecto a administración de medicamentos, ya habíamos hablado de cómo se iba a hacer el trabajo durante todo este ciclo, ¿no? Y también ya habíamos iniciado un poco acerca de lo que era
generalidades en farmacología. A ver, voy a colocar ya la diapositiva para que ustedes puedan ver. ¿Les envié el enlace? Sí, ¿verdad? ¿O no? No, profesora. Ah, ya, entonces voy a aprovechar de una No, vez todavía. para enviarles el enlace para que de una vez ya estén en el grupo. ¿Ya? A ver, muy bien. Sí, ya creé ya el Classroom para que ustedes puedan visualizar ya de frente. Y ahí van a encontrar esta primera clase y también los videos, igual como hemos trabajado siempre, ¿ya? Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, aquí está. Yo pensé que ya les había mandado el enlace, miren. No me había percatado. Ajá. A ver, ahí está por medio del chat aquí no, aquí en la reunión, ¿ya? A ver, ¿me confirman si ya les ha llegado? Sí, profesora. Sí, ya llegó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ahí ya van a poder ingresar, pero de todas maneras, terminando la clase lo voy a dejar de repente a alguien que no ha podido ingresar y para que pueda unirse al Classroom, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir con lo que estábamos trabajando el día lunes. Habíamos visto un poco de la historia de lo que era farmacología, habíamos visto que esto no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha llevado con anterioridad, solamente que el término no era farmacología, sino que se le conocía de otra manera, se aplicaba lo que era los principios activos de manera natural, o sea, en base a las plantas, ¿no? Entonces ya se tenía ciertos conocimientos de las propiedades curativas, solamente que con la actualidad, con los avances tecnológicos, los avances en la ciencia, se ha podido sacar esas propiedades curativas de algunas plantas, por ejemplo, ¿no? O de algunos animales para poder convertirlos en lo que actualmente conocemos como los medicamentos, ¿ya? Habíamos visto las propiedades curativas de las plantas como la manzanilla y la valeriana, ustedes me habían mencionado otras más inclusive. En China ya se tenía en cuenta el extracto de soya como antibiótico fermentado, ¿no? Muy bien. En Babilonia ya se tenía o se tiene, son uno de los primeros, una de las primeras evidencias de las prescripciones médicas, de las recetas, ¿no? Que nosotros conocemos. Como no había papel, entonces lo hacían o se quedaba grabado en arcilla. En el caso de los egipcios, también en los jeroglíficos de embalsamiento, también cómo aplicaban ciertas sustancias o ciertos medicamentos. También en el caso de la antigua Grecia, Hipócrates, que es el padre de la medicina, también uno de sus descubrimientos o uno de sus aportes fue el estudio acerca de las plantas medicinales, ¿no? Muy bien, ahora sí. Esta parte la habíamos visto. A ver, confírmenme por favor. ¿Sí? ¿No? No, no, profesora. No, No, profesora. listo, muy bien. A ver, no sé si se me ha pasado alguna. No, listo. Antes de comenzar parte de la historia, No, todavía no. eh, ahora sí, ya. Parte de la historia, para que quede como precedente, no está ahí en la diapositiva, pero quería mencionarles o agregarles unos científicos más en cuanto a lo que era pues los medicamentos, ¿no? Dos personajes muy importantes, uno que ya habíamos trabajado o ya habíamos estudiado en el ciclo anterior, que era el precursor de las vacunas, a ver si recuerdan cómo se llamaba. O ya no se acuerdan, ya se les borró la memoria ya del ciclo pasado a ahora. Edward Jenner. Exacto, muy bien.
Edward Jenner, ¿no? Es uno de los pioneros en cuanto a las vacunas se refiere. Y ustedes dirán, pero las vacunas que tienen que ver con la farmacología, muchísimo porque está dentro o catalogado dentro de los fármacos, de los medicamentos. Porque acuérdense que los fármacos no solamente se utilizan para curar, sino también se utilizan para prevenir, ¿ya? Entonces, Edward Jenner. Y ya nosotros sabemos la historia de Edward Jenner, porque como les vuelvo a repetir, ya lo trabajamos el ciclo anterior en inmunizaciones. Muy bien. Otro de los personajes que hizo un aporte científico muy importante a lo que se refiere en medicamentos, en farmacología, viene a ser Alexander Fleming. Un poquito les cuento cómo es, ¿no? Y gracias a él es que conocemos la medicina como es en la actualidad. Los medicamentos, mejor dicho. Alexander Fleming fue uno de los científicos bastante renombrados, pero que miren cómo son las cosas, que hizo un descubrimiento, como dicen en la televisión, sin querer queriendo, ¿no? O sea, fue de casualidad. Él descubrió lo que era la penicilina, que viene a ser uno de los antibióticos más importantes dentro de nuestro medio, ¿no? Y a nivel mundial. Entonces, Alexander Fleming, ¿qué es lo que hizo? Estaba haciendo unos estudios con algunas bacterias. En laboratorio se aplica lo que es estas muestras sobre unas placas que se llaman las placas de Petri. Entonces, al momento que Alexander Fleming ya se había dado por vencido porque estaba buscando una manera de cómo era el funcionamiento de estas bacterias, ¿no? Y de cómo producían las enfermedades. Pero él dejó ya para descarte estas muestras, ya lo había dejado, ¿no? Entonces, cuando deja su laboratorio y después regresa unos días después, se había dado cuenta que en esas placas que no las había conservado adecuadamente y en las cuales había ingresado humedad, se había formado un hongo de la variedad Penicillium, así se llama. Entonces, ¿qué sucede? Al ver la reacción o al ver a través del microscopio, se dio cuenta de que ninguna de las bacterias ya estaba presente. O sea que el hongo había abarcado tal magnitud, se había proliferado, que había atacado directamente a las bacterias, ¿no? Y de ahí se dio cuenta que de manera casual había descubierto la penicilina. Este descubrimiento lo compartió con otros dos científicos, con Ernest y Frank. Y ellos, entre los tres, perfeccionaron lo que ahora conocemos como los antibióticos, derivados de la penicilina, ¿no? Gracias al nombre de ese hongo que es del grupo Penicillium. Ahora, ¿qué pasa? Hasta 1940 todo iba muy bien, porque todas las enfermedades habidas y por conocer en ese tiempo eran tratadas mediante los antibióticos, ¿no? Pero a lo largo de estos años, hasta la actualidad, hemos hecho un uso y abuso de este tipo de antibióticos de manera indiscriminada, porque lo están utilizando las personas sin receta médica, sin prescripción médica. Y lamentablemente, y no solamente eso, sino que, y nos habrá pasado en algún momento, que cuando nos dan algún tipo de tratamiento, no cumplimos el tiempo necesario. Normalmente nos dan por una semana, pero al tercer, cuarto día ya nos sentimos mejor, nos sentimos bien y lo dejamos, abandonamos el tratamiento. Y durante ese tiempo, ese microorganismo no ha muerto, solamente se ha quedado inmovilizado, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando la persona se vuelve a enfermar, ya este microorganismo se ha vuelto más resistente y el medicamento que era útil en un primer momento ya no lo es ahora. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que utilizar un medicamento más potente, más fuerte.
Los antibióticos vienen en generaciones, primera generación, segunda, tercera, inclusive hasta hay una cuarta generación. O sea, de acuerdo a su potencia, va avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad ya estamos llegando o ya hemos llegado a utilizar medicamentos de cuarta generación. Y es una gran pena decir que muchas personas no ceden con sus infecciones debido a que se está utilizando antibióticos muy potentes. Entonces, la culpa también viene a ser por parte de nosotros, porque no hemos seguido las recomendaciones necesarias, el tiempo necesario para poder eliminar estos microorganismos y la automedicación que ha abundado en la actualidad, ¿no? Listo. Entonces hay que crear conciencia con respecto a eso, a la automedicación. No automedicarse. ¿Ya? Y según los pronósticos que nos sugieren los científicos, nos quedan poco menos de 20 años para que nosotros podamos combatir los microorganismos mediante específicamente las bacterias por medio de los antibióticos, ¿no? O los antibacterianos. Después de ello vamos a retroceder antes de la época de Alexander Fleming y vamos a regresar con las muertes masivas por infecciones. Entonces hay que evitar en lo posible automedicarse. ¿Ya? Listo. Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Eso es un poquito de lo que es la historia de la farmacología, ¿no? Que es muy interesante en realidad. Y si nosotros buscamos y leemos, hay muchas, muchas cosas más. Hay muchos personajes también que han aportado a lo que viene a ser la administración de medicamentos, ¿ya? Pero solamente pues mencionamos algunos, nada más, porque si no, imagínense, nos pasaríamos toda una clase, hasta más, hablando solamente de lo que es la historia. Listo, ahora sí, vamos directamente a lo que es farmacología. ¿Qué cosa viene a ser farmacología? La palabra o el término farmacología viene a ser o deriva de dos partes. Una que viene fármaco, que significa droga o medicamento. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo que significa el término droga, porque siempre lo asociamos pues a las sustancias ilegales, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, vuelvo a repetir, una parte de la palabra o el término farmacología viene de fármaco, que significa droga o medicamento, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, etimológicamente, disculpen chicos, se me apaga la voz. Etimológicamente viene a ser farmacología el estudio o tratado de las drogas o medicamentos. Etimológicamente, eso es lo que nosotros podemos entender del término completo. Pero su definición completa viene a ser el estudio de los medicamentos que no solamente incluyen su historia, su origen, sus propiedades físicas y químicas, su presentación, sus efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación, eliminación y usos con fines terapéuticos. Es decir, en cristiano, les explico. Nosotros en farmacología estudiamos en primer lugar el origen, ¿no? El origen, o sea, ¿de dónde proviene ese medicamento? Normalmente existen 4 tipos de origen: animal, vegetal, mineral y sintético. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, en la siguiente clase. Sus propiedades físicas y químicas, o sea, cómo viene a actuar, cómo actúa, ¿no? Su presentación, de qué manera viene en tableta, o mejor dicho, viene sólido, viene líquido, viene de repente, viene en forma gaseosa, ¿no? ¿Cómo viene ese medicamento? ¿De qué manera se presenta?
cuáles son sus efectos bioquímicos y fisiológicos, o sea, de qué manera empieza a actuar en cada parte de nuestro cuerpo. El mecanismo de acción, cuál viene a ser su efecto, cómo actúa, o sea, para qué sirve principalmente, ¿no? Entonces, puede ser un analgésico, puede ser un antiemético, puede ser un antibiótico, puede ser de repente un antimigrañoso. Eso viene a ser el mecanismo de acción. La absorción, específicamente dependiendo de la vía. Si yo lo aplico por vía oral, ¿dónde se va a absorber? Si yo lo aplico por vía intramuscular, ¿dónde se absorbe? Entonces, cada medicamento tiene su punto de absorción. Cómo es su distribución, cómo se transforma en el cuerpo y a través de qué vía se elimina, ¿no? Entonces, todo eso incluye farmacología y ustedes dirán, Dios mío, es tanto todo lo que tenemos que aprender. Ojo, no es nada complejo en realidad, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a que sean más importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este curso nosotros vamos a aprender principalmente cuál viene a ser el medicamento, la presentación del medicamento y su mecanismo de acción, o sea, su efecto, para qué sirve específicamente, ¿no? Y de manera general, nosotros vamos a saber dónde se absorbe y por qué vías se elimina. Así que no se preocupen, no es nada difícil, es bastante sencillo, ¿ya? Y muchos pensarán, claro, profesora, usted lo dice porque ya usted conoce, pero es que no lo sabemos todo, no lo sabemos todo y por eso ustedes se están capacitando, ustedes están estudiando para saber este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, y ya pues también con el contacto ay, se me pasó una, creo. Ah, no. Con el contacto de los pacientes, de la misma interacción en el hospital o en los establecimientos de salud, poco a poco vamos aprendiendo otros más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estudié farmacología en la universidad, porque también es un curso, ¿no? Para nosotros. A mí de verdad al principio a mí me parecía muy complejo, ¿no? Parecía difícil, pero después poco a poco es como irle agarrando el gusto a este curso, ¿no? No es nada complicado, solamente es cuestión de organizarnos y recordar ciertas cosas, ¿no? Hay medicamentos, no somos una farmacopedia completa, como les dije el día lunes. No significa que vamos a hacer como un libro de farmacología andante en el que, ya te dicen el nombre de un medicamento y lo vas a saber. No. Hay medicamentos que son de uso bastante común y hay medicamentos que son de uso bastante restringido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a saber el de uso común, ¿no? Inclusive hay medicamentos que se dan en otros lugares o en otros países. No todos lo vamos a saber, pero es importante de que ustedes, muy aparte de lo que se les brinde aquí en las clases, siempre lean un poquito, ¿no? Un poquito más, vayan investigando. Y eso es importante. Inclusive nosotros que damos las clases, siempre nos preparamos, ¿no? Para poder brindarles toda la información necesaria. Porque ustedes se darán cuenta que los docentes no son improvisados, siempre tratan de contestar sus consultas, sus dudas, ¿no? Y en algún momento también nosotros aprendemos de ustedes porque también ustedes tienen mucho que aportar, ¿ya? Así que no se preocupen y no crean que este curso es difícil. Pero eso sí, ya ustedes saben mi forma de trabajo, me gusta que sean bastante cumplidos, que sean bastante participativos sobre todo, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante saber la farmacología en nuestro actuar diario. Les estaba diciendo, cuando yo fui, por ejemplo, cuando yo era estudiante,
yo me sabía los más comunes, pero un día, miren cómo fue, un familiar, el familiar de un paciente, yo estaba, y eso fue un error mío, porque yo leí en la historia clínica, me habían mandado a, a dar un medicamento por vía oral, ¿ah? En una pastillita. Yo leí el nombre y decía levotiroxina, ¿ya? Entonces, yo le voy a dar el medicamento, la señora me lo recibe, pero justo ahí estaba su hijo, su familia, y me pregunta, ¿y qué le está dando? Ah, es lo que le ha dado el médico, es lo que le ha recomendado, es su levotiroxina. ¿Y para qué es eso? Me dijo. Y yo me quedé en blanco. ¿Por qué? Porque ya había leído el nombre del medicamento, pero no me había informado o no había buscado para qué servía la levotiroxina. Y esa experiencia a mí me sirvió para que cada vez que yo vea algo nuevo, me informe, busque, investigue, porque no es dable de que nosotros nos quedemos en blanco sin saber qué responderle al paciente. Tampoco puedes inventar, ¿no? Puedes decir, indagar, así, no. Tienes que ser concreto al momento de decirle al paciente. Y qué vergüenza, ¿no? Que te quedes mudo. Y bueno, pues yo les cuento mi experiencia para que a ustedes no les suceda, ¿no? Entonces, ya después busqué que la levotiroxina viene a ser un medicamento que se da a los pacientes que sufren de la tiroides, ¿sí? Es algo que yo nunca había visto, porque no era común, no, hasta ese momento que yo había tenido contacto con los pacientes, no lo había visto como algo común, ¿no? Entonces, por eso es importante de que ustedes siempre, siempre, siempre investiguen un poquitito cada día, un poquitito. De repente, algo que no tuve oportunidad de preguntarle al docente, entonces, bueno, lo busco, ¿no? Y investigo y después puedo corroborar si eso es cierto, porque a veces también la información que nosotros podemos buscar en internet puede que sea fidedigna, así como no, puede que sea cierta o no, ¿no? Entonces, siempre hay que corroborarlo. ¿Cómo lo corroboro? Le pregunto, así como hizo una alumna en la clase anterior que tuve, ¿qué tan cierto es? Por ejemplo, ella había investigado algo y me pregunta, y yo le digo, sí, sí es cierto, tienes mucha razón, ¿no? Entonces, así de esa manera también compartimos. Listo. Entonces, regresamos a lo que es fármaco y medicamento. ¿Qué cosa viene a ser un fármaco o medicamento? Es una sustancia o molécula preparada, ¿no? Es algo que ya se ha preparado en un laboratorio que puede tener las siguientes presentaciones. Puede venir de manera sólida. Por ejemplo, un medicamento sólido, a ver quién me puede mencionar. Las pastillas. Escríbemelo solamente en el chat. Ya, muy bien. Las pastillas, ¿no? A ver, por acá me ha escrito Lozano. Ajá. Son alérgicos a los medicamentos y eso les causa diferentes. Ajá. Sí, también por lo que son alérgicos. Sí, tienes razón, Lozano. Muy bien. Listo. Entonces, una molécula preparada de manera sólida, una sustancia, un medicamento sólido, ¿no? Las tabletas. Listo. Un medicamento que viene en presentación semisólida. Los ungüentos. Los ungüentos, muy bien. Líquida, Los jarabes, las gotas. los jarabes. Ajá, muy bien. Las gotas también. Y gaseoso, en presentación gaseosa. Y si los agarré. Los ¿Qué aerosoles, profesora, el puff para el asma. Ya, los ¿Sí? aerosoles, claro, eso viene también. En realidad, eso no es gaseoso, ¿ah? Eso viene, es un comprimido especial,
¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Sí, hay cierta confusión, ¿no? Por ejemplo, gaseoso viene a ser el oxígeno. El oxígeno también es un medicamento, ¿no? Ese sí es gaseoso, netamente. Los gases anestésicos, también hay ciertas anestesias que se administran por vía aérea, ¿no? Listo, entonces esos vienen a ser gaseosos. Así como, le voy a dar un ejemplo de una confusión que tienen muchas personas. Yo les pregunto, a ver, ¿el óvulo es sólido o semisólido? Semisólido, profesora. Semisólido. A ver, ¿quién dice lo contrario? Sólido, Miss. Son preparaciones sólidas, Miss. Son preparaciones sólidas. Eh, El hecho de que se disuelva con la temperatura del cuerpo es muy diferente, pero viene sólido, ¿no? Entonces, igual que los supositorios, a veces muchas personas se confunden en este tipo de clasificación, ¿ya? Listo. Pero más adelante vamos a ver cada uno de los medicamentos en sus diferentes presentaciones. Entonces, estos son los fármacos o medicamentos que al entrar en contacto con nuestro cuerpo va a alterar las funciones de los diferentes órganos, ¿no? Buscando producir un efecto paliativo o benéfico sobre los pacientes. ¿Qué significa esto? Una vez que ingresa a nuestro cuerpo, va a empezar a actuar directamente. Una vez que se distribuye a nivel de todo el cuerpo, entonces ya entra a nuestros tejidos, a nuestras células y va a realizar su acción para poder disminuir, para poder aliviar, para poder curar, ¿no? Ahora, aquí hay una palabra bastante importante que dice efecto paliativo. ¿Quién me puede decir qué es un efecto paliativo? Sería lo contrario a benéfico, profesora. Por ejemplo, dice efectos paliativos o benéfico. Benéfico, pues me refiero a lo que quiere decir a un beneficio que va a producir en el organismo, y paliativo sería lo contrario. Podría ser una reacción negativa que produce tu cuerpo. Por ejemplo, si tomas una sustancia tóxica, por ejemplo, hay unas personas que se envenenan, ¿Ya? que de repente ahí causa otro efecto, ¿no? Podría ser ahí el paliativo. No necesariamente, pero has definido muy bien lo que es la parte benéfica. Paliativo tiene otro significado. Por ejemplo, en las personas que tienen alguna enfermedad crónica, se les da medicamentos con efectos paliativos. Ya, ahí les estoy diciendo un poquito más de información. ¿Mm? A ver qué dicen. No, no es efectos secundarios. A ver, vamos a definir efecto paliativo. El efecto paliativo viene a ser cuando una persona tiene una determinada enfermedad que sabe que no se va a poder curar, ¿ya? Sabe que no va a tener cura, ¿no? Pero que sí va a permitir controlar la enfermedad, va a permitir controlar los signos y los síntomas. ¿Ya? Eso es un efecto paliativo. Sabe que no tiene cura. Por ejemplo, en el caso de lo que es la hipertensión, la persona sabe que no se va a curar de la hipertensión, sabe que no se va a curar, ajá, muy bien, Meléndez, de cáncer. En algunos casos, ¿no? En algunos casos, porque el cáncer sí se cura cuando se detecta en etapas tempranas. Pero supongamos que lo hayan detectado en etapas pues ya más avanzadas, entonces les dan efectos paliativos, ¿no? Para poder controlar la enfermedad. ¿Ya? Listo. Benéficos viene a ser pues que si hay una esperanza de cura, que la persona sí va a poder curarse, ¿no?
Cuando un fármaco ingresa al cuerpo, va a llegar al final al protoplasma, o sea, parte de las células, y por acción de interacción de las células va a poder llegar a todo el cuerpo, ¿no? Pero específicamente va a actuar o va a beneficiar para lo que sea administrado. Por ejemplo, si es un analgésico, va a calmar el dolor. Si es un antiemético, va a controlar las náuseas y los vómitos. Si es un antianémico, va a contrarrestar la anemia, ¿no? Así, de esa manera. Profesora, en otras palabras, el paliativo solamente va a poder controlar un antibiótico que va a poder controlar nada más el dolor de alguna No, enfermedad. el antibiótico Ayuda elimina. a atenuar. Ajá. En el caso del antibiótico, elimina la bacteria. Ahí sí, la mata completamente, ¿no? Ese no sería un efecto paliativo. Paliativo sería, por ejemplo, en el caso de lo que es la diabetes, la insulina. Solamente va a controlar lo que es la azúcar, ¿no? Pero no va a no, la insulina no cura la diabetes. No sé si me dejo entender en esa parte. O sea, los paliativos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Exactamente, muy bien. Ujú. El paliativo, esa es su función principal, ¿no? Listo, entonces ahora sí pasamos al siguiente término, que viene a ser droga. Droga es una materia prima que contiene uno o varios principios activos y que no ha sufrido manipulación, ¿no? En este caso, el uso excesivo sí puede producir dependencia. La droga viene a ser la base. Por ejemplo, una droga viene a ser el cannabis. Es droga. Sí, eso sí es cierto, pero no necesariamente vamos a obtener un efecto alucinógeno, un efecto placebo. También se utiliza para ciertas enfermedades, ¿no es cierto? El cannabis se utiliza para el cáncer, se utiliza para la artritis, por ejemplo, ¿ya? Pero eso sí, cuando se manipula y se usa excesivamente, sí puede producir dependencia. O sea, la persona no va a poder vivir sin ese tipo de sustancia. Por ejemplo, referido a lo que es medicina, ¿no? En el caso de la morfina viene a ser una droga que es muy útil, ¿no? Es muy buena. ¿Para qué se usa la morfina? Como analgésico para aliviar el dolor. Exacto, para aliviar el dolor. Es un analgésico, exactamente. Pero es un analgésico muy potente Para que las aliviar un personas... dolor extremo, profesora. Extremo, exacto. Entonces, la morfina no se puede utilizar como cualquier analgésico, o sea, como tomar un paracetamol o un ibuprofeno, no. Estos son medicamentos controlados, drogas controladas, porque si se usa excesivamente, ahí sí, la persona se vuelve dependiente y adicta. Ahí sí ya estaríamos hablando de una adicción. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes que sufren de cáncer, cáncer terminal especialmente, se vuelven adictos a la morfina, porque todo tipo de cáncer en sus últimas etapas produce un dolor muy intenso, ¿no? Entonces, el médico les da para que se administren lo que es la morfina, pero de manera controlada. La morfina tiene que durar 24 horas, 12 horas por lo menos. Pero no, cuando el paciente ya se vuelve muy adicto, muy dependiente a esta droga, el efecto solamente les dura una hora y a la siguiente hora quieren nuevamente que les administren morfina. Y eso es muy peligroso porque se les puede llevar hasta la muerte. Una sobredosificación, ¿no? Una sobredosis. ¿Ya? Entonces, las drogas vienen a ser la base de los medicamentos. Sí, son la base de los medicamentos. Pero hay que utilizarlos con mucho cuidado y mucha precaución.
¿Alguna pregunta? Por aquí me estaba contando. A ver. Una compañera dice que un amigo tenía cáncer al colon. En su etapa terminal, la morfina ya no le hacía efecto. Claro. Ujú. Porque el cuerpo ya sabe el umbral del dolor, ¿no? Y que ese medicamento ya no lo va a poder cubrir, ya no lo va a poder calmar. Ujú. El cuerpo se acostumbra también. Sí, 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 eso sí es cierto, ¿no? El dolor es tan intenso, especialmente en las etapas finales del cáncer, ¿no? Muy bien. Ajá. Disciplinas de la farmacología. Vamos a ver. Tenemos lo que es la farmacognosia. ¿Qué significa o qué cosa es lo que realiza esta disciplina? Estudia el origen, los caracteres, estructura anatómica. A ver, vamos a acercarlo por si acaso para que puedan visualizar, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí. La farmacognosia, aquí está. Ya. Estudia el origen de los medicamentos, ¿no? Lo que busca aquí es conocer, por eso se le llama gnosia, para poder conocer y cómo se pueden sacar los medicamentos de las drogas naturales, ¿ya? Farmacocinética. Si ustedes se dan cuenta, estas dos disciplinas están encerradas y están resaltadas mm, a comparación de las demás. ¿Por qué? Porque estas son las dos divisiones o dos disciplinas de la farmacología más importantes y que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Ojo, ojo al piojo, por favor, fíjense bien. Farmacocinética, cinética. Acuérdense, farmacocinética viene a ser lo que el organismo le hace a los medicamentos. Vuelvo a repetir, lo que el organismo le hace a los medicamentos desde el momento en que ingresa a nuestro cuerpo. ¿Ya? Y tiene un proceso llamado LATME. No lame, LATME, ¿ya? Por si acaso. Así. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. LATME. Con D. No lo puedo escribir bien, pero listo. LATME. Muy bien, ¿ya? Eso es el proceso de la farmacocinética. Cinética significa que no se mueve, o sea, aquí el medicamento se deja llevar, ¿no? Si, por ejemplo, ingresa a nuestro sistema digestivo, ingresa por la boca, se deja llevar por el esófago, se deja llevar por los jugos gástricos, o sea, el fármaco ahí solito se va como en un tobogán, farmacocinética. Característico de la farmacocinética, la ahorita vamos a ver. Farmacodinamia, dinamia, no es farmacodinámica, no, farmacodinamia, porque falta que le agregues una letra y ya no es, ¿ya? Farmacodinamia. ¿Qué significa? Lo contrario a la farmacocinética. Dinamia significa dinámico, movimiento. Aquí es al contrario, lo que el medicamento le hace a tu cuerpo. Estudia los efectos y mecanismos de los fármacos en tu cuerpo. ¿Ya? Esas son las dos ramas principales o las dos disciplinas principales en lo que es la farmacología, farmacocinética y farmacodinámica. ¿Qué era farmacocinética? Lo que tu cuerpo le hace al fármaco. Lo que no se mueve. Ajá, claro, lo que tu cuerpo le hace al fármaco. Ajá, muy bien. ¿Qué proceso era el que estaba incluido en la farmacocinética? LATME. LATME. Me. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la farmacodinamia? Proceso.
Lo que Lo está que en el movimiento. fármaco le hace a tu cuerpo. Lo que el fármaco le hace a tu cuerpo. Muy bien. Ya, acuérdense eso breve. No se confundan. Imposible confundirse. Farmacocinética. Lo que no se mueve. Ah, ya. Entonces es lo que mi cuerpo le hace al fármaco. LATME. Farmacodinamia. Lo que se mueve. Ah, ya. El medicamento se mueve. Entonces lo que el medicamento le hace a mi cuerpo. Punto. Se acabó. No hay nada más que decir. Lozano, creo que tenías una pregunta porque habías levantado la mano. ¿O me equivoco? ¿O alguien tiene? Miss, yo había levantado la mano. Sí, dime, Lozano, te escucho. Ya se le fue el internet a Lozano. Ya no la escucho ya. Ya, no importa. Ahorita vamos, de repente, cuando regrese el internet, ya le vamos a poder escuchar. Muy bien. Entonces, imposible equivocarse, ¿ya? Farmacocinética, farmacodinamia, son las dos más importantes. Pero eso no quita que también sepamos de las otras disciplinas, ¿no? Ya hemos visto la farmacognosia, farmacotecnia. Tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas. O sea, esto es lo que se hace en los laboratorios, ¿no? La preparación. Inclusive antes, por ejemplo, en las boticas, a eso también les voy a pedir que ustedes investiguen la diferencia entre farmacia y botica, ¿ya? Por ejemplo, en las boticas anteriormente existía un químico farmacéutico dentro de la botica que a muchos médicos mandaban a hacer los preparados. Ahorita son muy pocas las boticas, que todavía mantienen ese tipo de procedimientos en donde se les manda a hacer los preparados especiales. ¿Por qué? Porque a veces los medicamentos no vienen en su concentración adecuada. Un ejemplo, supongamos el bisoprolol, ¿ya? El bisoprolol es un medicamento que sirve para el corazón. El bisoprolol viene en 10 miligramos, esa es su concentración, ¿ya? 10 miligramos, 5 miligramos. Pero a veces algunos médicos te dicen, tienes que consumir 2.5 miligramos, ¿ya? Te compras tu tableta de 2.5 y la partes a la mitad. Tomas la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Ya, muy bien. Pero si en las farmacias venden solamente hasta de 5 miligramos, tendría que partirlo en cuántas partes para poder seguir las indicaciones del médico. En dos partes, No, ¿no? no, porque 4. según exacto, 4. La cuarta parte. Exacto. ¿Por qué? Porque en la receta me dice bisoprolol de 2.5 y ese de 2.5 aún así la tengo que dividir en dos. Entonces, si en las farmacias venden de 5, la tendría que partir en 4. Y esas 4 partes no van a quedar iguales. De repente un día voy a tener un poquito más de dosis, al otro. Entonces, antes, por eso les digo, en las boticas existían químicos que hacían los preparados, o sea, ya tenían o de lo que se vende normalmente, ellos dividían en la concentración que el médico pedía. Y eso es parte de la farmacotecnia, ¿no? Hacen los preparados. Venían en sobrecitos, en papelitos, inclusive para disolver nada más, ¿no? Y de esa manera se realizaba. Ahora muy poco, más lo han copado lo que es la farmacotecnia, lo ha copado los laboratorios grandes, ¿no? Listo. Otra de las disciplinas de lo que viene a ser la farmacología es la farmacoterapia. La farmacoterapia se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades, ¿no? O sea, el tratamiento a base de medicamentos, lo que prácticamente nosotros vamos a estudiar.
La farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo, así como la evaluación de las drogas en el tratamiento de enfermedades, o sea, cómo va evolucionando la persona a lo largo de su enfermedad con ciertos tratamientos, ¿no? Después tenemos lo que es la farmacología molecular. Estudia las interacciones del fármaco con el organismo, ¿ya? Farmacología molecular, o sea, cuando se absorbe a nivel molecular. ¿Qué efectos mínimos puede tener inclusive hasta con otros medicamentos? ¿Ya? Porque no todos los medicamentos se pueden combinar. Ojo. Otra de las ramas de la farmacología viene a ser la toxicología. Estudia los venenos y los efectos adversos de los medicamentos. ¿Por qué? Porque dentro de los medicamentos nosotros tenemos una acción o un medicamento, una dosis, una cantidad necesaria, pero también hay dosis letales, hay dosis tóxicas. O sea, cuando nosotros abusamos de un medicamento en exceso, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con un medicamento común, el paracetamol, ¿no? El paracetamol en tabletas, como todos ustedes ya no toman el jarabe, no creo que ninguno tome el jarabe el paracetamol, porque no les haría nada tampoco, porque su concentración no es adecuada para su edad. En el caso de ustedes, ¿en qué presentación toman el paracetamol? Tabletas. Tabletas. Tabletas, claro, en tabletas, ¿no? La tableta viene en su concentración de paracetamol de 500 miligramos, ¿ya? Miren, 500 miligramos. Perfecto. Se recomienda que no puedes tomar más de 4 tabletas al día. No pasar de 4 tabletas. Eso quiere decir qué cantidad. No debes pasarte de qué cantidad. 2000 miligramos. O sea, 2000 miligramos equivale a... A 4 tabletas. 4 pastillas. No, no, no. En la concentración. Después de miligramos, ¿qué sigue? ¿Mililitros? No, ya estás confundiendo, hija. Ya ese es este líquido. No, después de miligramos, ¿qué sigue? Onza, profesora. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Gramos, profesora. Ah, claro, gramos. De miligramos pasamos a los gramos. O sea que no puedes pasar de... De los De gramos. un Ya me dijeron, 2000 miligramos que equivale a... 2 gramos. Exacto, a eso quería llegar. Muy bien. Por más que no queramos, chicos, de verdad, vamos a tener que revisar un poquito lo que es las equivalencias, ¿no? Miligramos, gramos, ese tipo de cosas. No nos gustan matemáticas, pero no, tenemos que revisarlo, ¿no? Lo vamos a revisar, no se preocupe. Muy bien. Entonces, no puedes pasar del día más de 2 gramos. ¿Por qué? Porque llega a su dosis tóxica. Aunque no quieran creerlo, el paracetamol también puede ser tóxico si lo consumimos en exceso. Por eso lo máximo que piden es cada 6 horas. Ya, cada 6 horas, ya, 4 tabletas, claro, al día, corresponden, ¿no? Entonces, si yo tomo 5, 6, 7 tabletas, ¿quién va a sufrir? Mi hígado. El paracetamol es muy tóxico para el hígado cuando lo consumimos en exceso. Dosis tóxica. Y esto se sabe gracias a qué? Gracias a la toxicología, ¿ya? Porque, ojo, el hecho que diga aquí en su definición estudia los venenos, no significa que veneno solamente sea proveniente de los animales, ¿no? O de las plantas, ¿no? También proviene de los mismos medicamentos ya preparados, ¿no? Pero la toxicología también estudia, ¿no? Los efectos venenosos de las plantas y de los animales.
porque gracias a eso también tenemos algunos medicamentos. Imagínense si la toxicología no existiera, no tendríamos el suero antileofílico, ay, se me va el nombre, sí, lo que es para contrarrestar la mordedura de araña, ¿no? O para el suero para contrarrestar lo que es la mordedura de serpiente, también, ¿no? Imagínense. Entonces, gracias a la toxicología podemos saber esto. Inclusive los efectos a algo tan sencillo como es la ortiga, ¿no? Cuando nosotros tenemos contacto con la ortiga, nos produce urticaria, inclusive algunas personas pueden tener efectos inflamatorios, se edematiza la vía respiratoria, también puede tener esos efectos, ¿no? Y por último, una de las ramas o de las disciplinas de la farmacología viene a ser la farmacometría. Estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la magnitud del resultado obtenido. Es un poquito más específico porque aquí, por ejemplo, se utiliza lo que es la cantidad que se administra de un medicamento y el tiempo en el que hace efecto, el tiempo que dura su efecto, ¿no? Todo eso viene a ser las medidas, más claro, ¿ya? Las medidas. Listo. Entonces, esto viene a ser con respecto a las disciplinas de la farmacología. Pero acuérdense, fíjense que está encerrado. Vuelvo a repetir, farmacocinética, farmacodinámica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesora, una consulta. Sí, En la diapositiva anterior, en la segunda diapositiva, en cuanto a los fármacos, las cápsulas, ya. ¿en qué ¿En qué clasificación está? Claro, sí, lo clasificamos, porque la cápsula en sí, en su exterior es sólido, pero por dentro es polvito. Igual, es sólido. Así está pulverizado, siempre es sólido. Sí. Está dentro de la clasificación de sólido. Ya, profesora. Otra consultita, profesora. En cuanto que mi esposo años atrás que presentaba cisticercosis, él tomaba para el dolor de cabeza paracetamol, ya no le hacía nada, pues me comento ahorita que él se tomaba hasta 5, 6 pastillas, 7 y no le hacía nada. Después vimos el producto de Saldiandrius, que en la presentación un sobrecito de color morado, azul creo que es, para el dolor de cabeza. Y tampoco no le hacía efecto. Y al último le daban el último medicamento que comentamos. Morfina. Morfina, y eso sí le hacía, no, perdón, no le hacía absolutamente nada. Bueno, al final tuvieron que operarle la cabeza, pues, ¿no? Sí. En cuanto al Saldiandrio, profesor, ¿es recomendable tomar para el dolor de cabeza? Porque leo que es para la migraña también. No. El Saldiandrio, si bien es cierto, tiene una acción en lo que es analgésica, pero principalmente el Saldiandrius viene a ser un digestivo. Es digestivo. Efervescente. Sobrecito Sobre azul. Efervescente. Para el dolor de cabeza también dice. Sí, es que ¿qué pasa? Que mayormente las personas utilizan eso cuando tienen efectos de la resaca. Les da dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces utilizan eso porque va asociado también a los problemas digestivos. Ojo, el hecho de que una persona tenga dolor de cabeza no siempre se da por problemas neurológicos. Puede ser por efecto de un dolor de cabeza, puede ser, por ejemplo, un reflejo de problemas gastrointestinales, puede ser un reflejo de problemas hematológicos como es la anemia, puede ser un reflejo también de lo que es deshidratación, ¿no? O sea, el dolor de cabeza puede tener muchos causales, pero en este caso es por deshidratación y por problemas gastrointestinales. Por eso es que se usa, por eso es que no le hacía efecto. Ya, entendido, profesora, gracias. Ok, listo. Sí, en el caso de, como dice su compañera, hay personas que no
Y gracias a Dios que el cisticerco estuvo alojado en un lugar que sí era operable, ¿verdad, Mori? Sí, Porque si estuvo no, ubicado en el cerebelo. ya ves, un lugar que sí se puede operar, porque hay personas que el cisticerco se aloja en un lugar especialmente cerca del cuerpo calloso, o sea, donde se unen los dos hemisferios del cerebro, y ahí es recontra difícil, el neurólogo, el neurocirujano no puede acceder ahí, y la persona tiene que seguir un tratamiento de por vida nada más, no es operable. Y ahora me has hecho acordar que personas que, no sé si a tu esposo le pasaría, sí, es bastante riesgoso también. No sé si a tu esposo le pasaría que cada vez que le venía el dolor o sentiría que algunos manifiestan que tienen cisticercosis, la triquina, pues que dicen comúnmente, ¿no? Eh, Sienten que el gusano, el parásito, el gusano, digo, el parásito La tenia. camina, ajá, camina dentro, se desplaza, sienten que se desplaza, ¿no? O sea, imagínense, es peligroso por eso. ¿Y de qué le provino este Mori? ¿A raíz de qué? De comer carne de repente de Claro, dudosa procedencia. claro, sí, por comer la carne, ¿no? Como él no, él trabajaba en esos años atrás en Senasa Ujú. y le invitaban pues esto en las chacras, salía para acá, en el campo, por allá, en diferentes lugares. Ujú. Y ya pues en el momento del trabajo por aquí, por allá se contagió. Lo adquirió, en este caso, pues, ¿no? Sí, Ujú. sí, adquirió, profesor. Claro, entonces es bastante peligroso a veces por no ser descortés, quizá, ¿no? Por la, porque una cosa es que tú lo adquieras por tu misma responsabilidad, porque comes en lugares que no son adecuados, ¿no? Y ahí conoces y sabes, pues, ¿no? Que existe el riesgo. Pero ahí, pues, por ejemplo, como a veces es bastante difícil, ¿no? Cuando uno rechaza o cuando de repente no, no quiere ser descortés, es bastante complicado. Pero bueno, pues, ¿no? Gracias a Dios que sí pudo ser operado, ¿no? Pero de todas maneras, una cirugía de ese tipo es bastante riesgosa, ¿no? Listo, entonces, con respecto a esto, queda claro, ¿verdad? Las disciplinas y la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia, ¿verdad? En eso no hay ningún inconveniente. Listo, ahora sí, No, vamos a ver. Ah, ok, vamos a ver lo que es tóxico. Tóxico es toda sustancia inorgánica que produce daño a nuestros órganos o células. Por ejemplo, ¿quiénes pueden producir tóxicos? Pueden producirlo, por ejemplo, los que son los animales, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser las serpientes, los anfibios, ¿no? Algunos anfibios, porque inclusive hasta algunos anfibios en su piel tienen sustancias tóxicas, ¿no? Después también pueden ser los arácnidos, algunos también, que pueden ocasionar daños en el cuerpo, ¿no? Estos son animales grandes, pero también pueden ser seres microscópicos como las bacterias. Una de las bacterias que produce tóxicos viene a ser el Clostridium tetani, que viene a ser la bacteria, ese es el nombre de la bacteria, pero produce una toxina que se llama toxoide tetánico, que es lo que no produce el tétano, ¿no? Listo. Después también algunas plantas, ¿no? También pueden ser tóxicas, ya sea adquiridas por vía digestiva o por contacto, ¿no? Después también pueden ser tóxicos algunos medicamentos, como ya les había mencionado, o algunos hongos, ¿no? Especialmente. Mucho cuidado. A veces de repente ustedes en su casa dejan algún alimento mucho tiempo y ustedes ven que se forma como una especie de moho en la superficie, ¿no? Esos son hongos. Cuando ustedes
quieran sacar eso, tengan mucho cuidado porque esos hongos producen unas esporas, o sea, eliminan como una especie de polvillo, como el polen, y eso al ser inhalados pueden ser dañinos, pueden producir enfermedades respiratorias. Por eso nunca dejar de repente mucho tiempo un alimento. Acuérdense que la oscuridad, la humedad, siempre son factores que dan pie a la formación de hongos. ¿Ya? Listo. Toxina. La toxina es derivado de esto y viene a ser el veneno, ¿no? El veneno de algunas plantas o animales, ¿ya? Entonces hay que saber la diferencia, por favor, ¿ya? Listo, ahora vamos a ver específicamente lo que es dentro de la farmacocinética el famoso LATME. ¿Qué significa LATME? El proceso LATME viene a ser las siglas o las iniciales de cómo se da este cambio, cómo el organismo, más claro, afecta a los medicamentos. L es de liberación, A es de absorción, ¿ya? D es de distribución, M es de metabolismo y E es de eliminación o excreción. Entonces, ya, ojo, los datitos que les estoy dando, por favor. De hecho, que eso siempre yo lo tomo en cuenta, ¿no? Cuando les repito varias veces, ya ustedes deben de estar acostumbrados. Eso, de hecho, que les voy a preguntar. ¿Puede repetir, Entonces, profesor? Miss, ¿puede repetir, por favor? ahí sí preguntan, ¿no? Muy bien, a ver, miren, dentro de la farmacocinética nosotros tenemos el famoso proceso LATME. LATME se refiere a las iniciales de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Sí, Miss. ¿Ya? O excreción. Listo. O excreción. Muy bien. Listo. Entonces, vamos con la primera, que es la L, ¿no? O sea, acuérdense que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, ¿ya? Primero, cuando ingresa a nuestro cuerpo, se va a liberar. Empieza el primer proceso, liberación, ¿ya? Aquí el principio activo es liberado, separado del excipiente y asimilado por el organismo. Sencillo. Miren, aquí les he puesto una imagen. Este es una cápsula, ¿no? Esta es una cápsula en la cual por fuera está su cubierta. Ojo. El principio activo, ¿qué cosa viene a hacer? El principio activo viene a ser la parte más importante del medicamento, ¿ya? Del fármaco. Es lo que te va a hacer efecto frente a algún malestar o frente a alguna enfermedad, ¿ya? Eso viene a ser el principio activo. El principio activo no es todo, el principio activo se encuentra en el contenido. Por ejemplo, dentro de esta cápsula nosotros tenemos esta membrana que viene a ser una sustancia gelatinosa, que es una cápsula dura, ¿no? Después, dentro va a estar una barrera y por dentro, aún así, va a estar el principio activo, ¿ya? Entonces, viene bien protegido el medicamento. Ahora, cuando tú consumes o cuando tú administras esta cápsula, recién ahí se va a liberar. ¿Por acción de qué? Por acción de la saliva, por acción del jugo gástrico. Entonces ahí se va humedeciendo y ese protector que estaba por fuera se va a desaparecer y se va a liberar, ¿no? Listo. Se va a liberar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con una tableta. Si tú una tableta lo tienes mucho tiempo en la boca, empieza a disolverse, ¿no es cierto?
Pero observen la tableta por fuera. Observenla. Tiene una capita brillosa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa tableta se mantenga compacta. Pero ustedes traten de partirla, la parten y por dentro se forma o se empieza a desgranar o a granular, ¿no? Porque ese viene a ser el principio activo. ¿Por qué están diseñadas, por qué están diseñadas así los medicamentos que son por vía oral? Para que no afecte o no haga daño a la cubierta gastrointestinal. Porque imagínense si ustedes lo mantuvieran en la lengua y estuviera de frente al principio activo, sin ninguna cubierta, sin ninguna protección, les podría ocasionar alguna lesión en la lengua, en el paladar. Claro que sí, ¿no? Claro, sí, sí, Mori, muy bien, claro, se empieza a disolver, ¿no? El protector. Y por dentro, pues, esas bolitas que tú dices vienen a ser el principio activo, ¿ya? Listo. Entonces, ¿quedó claro lo que es la parte de liberación? Sí, profesora. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, profesora, entendido. Siempre en el medicamento hay una parte que es más frágil. Ojo, ¿por qué? Por eso aquí dice orificio de salida. ¿Por qué? Porque esa parte es la primera que se va a romper para dejar libre al medicamento. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el siguiente proceso que es la A. ¿A qué significa? Absorción. Absorción. ¿Ya? Listo. ¿Qué cosa viene a ser la absorción? Es el proceso por el cual un medicamento se introduce desde el exterior de nuestro organismo hasta llegar al torrente sanguíneo. Ojo, ojo, miren, ya se liberó. Puede ser que ese medicamento se haya liberado junto con la saliva, por la acción de la saliva, y termina de liberarse aquí en el estómago. Pero va a seguir avanzando y va a llegar a una parte que viene a ser el intestino. La primera parte del intestino que se llama duodeno. Ya ven, por eso es importante siempre saber anatomía, por eso ustedes lo llevan en primer ciclo. En este duodeno, aquí existen unas vellosidades, unos vellitos, ¿no? Que ayudan a absorber, así como aquí, como ven en esta imagen, ¿no? Está el receptor, o sea, está ya directamente lo que va a recibir el principio activo, la droga, ¿no? Para ser absorbida y trasladarla a la vía circulatoria. ¿Ya? Listo. Entonces, ojo, en la vía oral, ¿cuál es la zona donde se absorbe el medicamento? ¿En dónde se absorbe el medicamento cuando nosotros tomamos un medicamento por vía oral? El estómago, ¿no? No. A ver. ¿Qué acabo de explicar, chicos? Llega a la primera parte del intestino, el duodeno. Exacto, se absorbe en el intestino, no se olviden, si es por vía oral, se va a absorber en el intestino delgado, en la primera porción llamada duodeno. Regresamos entonces. Regreso. ¿Dónde se va a liberar? Si yo tomo un medicamento por vía oral, ¿dónde se libera? ¿Dónde empieza a liberarse? En el intestino. Manan, no. No. ¿Dónde se libera? Lo primero. Ojo, he retrocedido. ¿Dónde se libera? Por el intestino grueso se libera.
No, ojo, miren, ya se están confundiendo. Miren, En el no estómago. se libera en el... bueno, ya. Pero tú de frente tienes un hueco en el estómago, Lozano. A ver, ¿a dónde empieza a liberarse? Por la boca, profesora. Exacto, en la boca. He retrocedido, ojo. He retrocedido. En la boca. A la primera, en la boca. Tiene que liberarse en la boca. Se empieza a liberar en la boca y se termina de liberar en el estómago. Cuando es por vía oral, ¿ya? Ahí empieza. ¿Por qué? Porque tú cuando lo tienes por la acción de la saliva empieza a disolverse. Lo pasas con el agua, con el jugo gástrico, termina de liberarse, ¿no? Ahora sí vuelvo a preguntar. ¿Y dónde se absorbe? Se absorbe en el intestino delgado. En el intestino. No. Intestino Ahora delgado, sí, Miss. se absorbe en el intestino del duodeno. Muy bien, en el duodeno. Perfecto, ahora sí. Estamos paso a paso, ¿cierto? Muy bien. A ver, yo les voy a hacer otra pregunta. Si yo administro un medicamento por vía dérmica, no intradérmica, por vía tópica a la piel, ¿dónde se libera? En la piel, profesora. Se libera en la piel. ¿Y por dónde se absorbe? Ya no es en el intestino, ¿no es cierto? ¿Por dónde se absorbe? ¿Verdad? Tú te aplicas una crema, ¿por dónde se absorbe? Por En la el piel. cuerpo, Miss. Claro que en el cuerpo, pues hija, pero específicamente ¿dónde? Por la primera capa. En la epidermis. En la epidermis. Exacto, en la primera capa de la piel. Ahí está, gracias. En la primera capa de la piel, claro, en la piel mismo, o sea que lleva los dos procesos en el mismo lugar, sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que en las diferentes vías de administración a veces los procesos pueden variar, ¿no? A ver, otra pregunta. Si yo administro un medicamento por vía intramuscular, ¿dónde se libera? En En el el músculo. músculo. En el músculo. Muy bien. ¿Y dónde se En el absorbe? músculo. ¿Y por dónde se absorbe? En el estómago. ¿Intramuscular, hija? A ver. En el duodeno, profesora. Tampoco. Si eso no tiene intramuscular, yo te aplico una inyección. Se libera en Por el el torrente músculo. sanguíneo. Por el torrente sanguíneo. Se absorbe exactamente. ¿Por En la qué? Porque el sangre. músculo tiene vasos sanguíneos. ¿Ya? Listo. Muy bien. Exacto. En la sangre, Miss. En la sangre. Listo, ya. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que puede variar, ¿no? Puede ser diferente. Ujú. Listo. Ahora sí pasamos al siguiente proceso. La D de distribución. ¿Distribución qué significa? Significa que es el proceso. Ay, no se ve. Un ratito. ¿Qué pasó aquí? Ya, acá está. Ahora sí, distribución. Un ratito está cargando. Ya. Es el proceso por el cual un medicamento llega a diferentes regiones de nuestro cuerpo gracias a la sangre. Sea cual sea el lugar por el cual nosotros administramos, siempre va a llegar a la sangre. Si es por vía oral, si es por vía de repente por la piel, a través intramuscular, inclusive hasta endovenosa, llega directamente a través
a la sangre. Una vez que llega a la sangre, ustedes saben que la sangre circula por todo nuestro cuerpo y va a distribuirse, va a desplazarse por todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Eso significa distribución. ¿Ya? Listo. Bien. M de metabolismo. ¿Qué cosa viene a ser? Es el proceso que sufre un fármaco dentro de nuestro organismo, produciéndose de esta manera su biotransformación, para que no se compliquen. ¿Qué significa metabolismo? Significa transformación. O sea que el medicamento, como lo conocíamos al inicio, que se absorbió, tuvo que transformarse para poder realizar un efecto. Para que sea efectivo, tuvo que transformarse, ¿ya? Ya no es como lo conocíamos, tuvo que transformarse. Eso es metabolismo, la transformación que sufre el medicamento para poder hacer un efecto, ¿ya? Muy bien. Y aquí les he puesto una imagen en donde este efecto puede ser efecto tóxico, efecto terapéutico y sin efecto terapéutico. Por ejemplo, si un medicamento se administra muy lento, o sea, es muy lento para transformarse, tiene efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los medicamentos que se toman por vía oral se metabolizan en el hígado, se transforman en el hígado. Y al transformarse en el hígado pueden resultar tóxicos, ¿ya? Cuando son muy lentos para transformarse. Si el medicamento se transforma con normalidad, obtenemos el efecto que deseamos. Pero si se transforma muy rápido, entonces el medicamento no va a hacer efecto. ¿En qué casos puede ser eso? Por ejemplo, cuando nosotros masticamos las pastillas, ¿no? No le da tiempo al hígado a transformar ese medicamento y no nos va a hacer mucho efecto. Por eso dice sin efecto terapéutico. O de repente las cápsulas, en vez de consumirlas enteras, le sacamos solamente el contenido. Un efecto rápido. No va a tener mucho efecto. Sin efecto terapéutico. ¿No? Listo. Entonces, acuérdense, metabolismo viene a ser siempre sinónimo de transformación. Se transforma en el cuerpo. Y mayormente, ¿dónde se transforma? En el hígado. ¿Ya? Por eso te pones inyección. Claro, porque al ponerse una inyección ya no se transforma en el hígado, sino donde se transforma en la misma sangre, nada más, de frente. Ya no afecta al hígado, ¿no? Sí, Mori, dime. Profesora, y aquellas personas o incluso niños, ¿no? Que la pastilla no lo pueden pasar entera y lo parten en dos. ¿Cómo Ya, sería ahí? cuando está partida en dos es muy diferente a masticarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tabletas tú ves que tienen una ranura y pueden dividirse en dos. Inclusive hay algunas que vienen hasta en 4 partes. Eso no hay ningún problema porque ya está diseñado para poder partirlas. Pero si el niño las mastica, ahí sí viene el problema. ¿Ya? No debe masticarlas. Miss, una pregunta. Profesora. Sí, dímelo, Sana. En un caso que la pastilla, o sea, le disuelven en agua, tampoco sería efectivo, ¿verdad? No, muy rápido. No deja tiempo para que actúe adecuadamente. ¿Por qué? Porque lo está disolviendo de ya prácticamente agua, entonces mejor toma jarabe. Sí, no, Miss. Sí, he visto en muchos casos que, en su caso de mi sobrinito, bueno, todavía es pequeñito, pues, Ujú. y le quieren la pastilla y le disuelven en agua, pero yo le digo así no le va a hacer efecto, pues. Entonces, en todo caso, No, no, mejor no, para, no, 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 no. Claro, exactamente. ya, ¿No? Miss. Preferible. Si no pasa la pastilla, ¿para qué obligarlo a pasar pastilla? Si existen sus otras presentaciones de los mismos medicamentos en líquido. Ujú. Miss, y en caso mío, yo Exacto. no puedo revisar la pastilla. O sea, yo Una le cosa es que lo mastico la partas. pastilla.
No, ya, ya. Yo Tú le eres mando el monje, tú eres, Lozano, tú eres el monje que predica pero no aplica. Le recomiendo, sí, sí. no Y ya, sé, desde muy que tome pequeña, mi hija jarabe sufrido también un ella. accidente. He sufrido un accidente y, no sé, tengo pánico de estar así entero. Y por eso Ay, a mejor ver. una inyección ya, es Ah, más ya, rápido. bueno, preferible, ¿no? Sí. Preferible, muy bien. Antes de que mastiques, porque nada te va a hacer. Eso sí es cierto, ¿no? Muy bien. Que tome jarabe también, dice Moni. Sí, exacto. Que también tome jarabe. Bueno, entonces ese es el metabolismo. Ya se transforma el medicamento para que pueda ser útil, para que haga efecto para lo cual nosotros lo hemos administrado, ¿no? Y por último tenemos la E, que viene a ser excreción o eliminación. Es el proceso de excreción mediante el cual un fármaco es metabolizado, o sea, ya se transformó, pero al transformarse se separa en dos, lo que va a utilizar el cuerpo y lo que ya no va a necesitar y lo va a expulsar. O sea, el exceso del medicamento que no nos va a servir, lo eliminamos, ¿no? Se transformó aquí en el hígado, pero lo que ya no necesita lo va a eliminar. ¿A través de qué se va a eliminar? A través del cuerpo, a través de la orina. Por eso, también cuando nosotros tomamos medicamentos, el principal órgano afectado viene a ser los riñones, ¿no? Porque tienen que eliminar o depurar lo que ya no sirve. ¿Se depura a través de la respiración? Sí, a través de la respiración también, a través de las heces y a través de otros fluidos. Por eso es que también a veces cuando la mujer está dando de lactar, no se recomienda que tome ciertos medicamentos porque también puede excretar a través de la leche materna y lo pasa al niño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces a eso se refiere el ADME, ¿ya? Ahí me quedo. Voy a volver a repetir el día lunes, ¿ya? Lo que es el proceso LATME. Pero revísenlo. Ahí yo voy a dejar, ya está ya la clase y voy a dejar también el enlace para que se puedan unir. Pero voy a hacer una recopilación de lo que es LATME. LATME, ¿de quién viene? ¿De la farmacocinética o de la farmacodinamia? ¿De quién es característico? Farmacocinética. De De la la cinética. farmacocinética. Farmacocinética. Muy bien. Entonces, LATME, ¿qué significa? L, liberación, A, absorción, T, distribución, M, metabolismo y E, excreción. Listo. Muy bien. L, liberación. Se libera el principio activo. ¿Ya? A, absorción. Se absorbe para llegar al sistema circulatorio. D, distribución, se distribuye a través de la sangre a todo el cuerpo. M, metabolismo, se transforma para usar lo necesario. ¿Ya? E, excreción, se elimina lo que no se ha usado. ¿Ya? Vamos a aplicarlo a un ejemplo sencillo y con eso termino hasta el próximo lunes. Por ejemplo, yo tomo un medicamento, sulfato ferroso. ¿Ya? Tomo el sulfato ferroso, ¿dónde se empieza a liberar? En la boca, profesora. En la boca, profesora. En la En boca, la boca y en profesora, en la boca y en el. estómago. Muy bien, perfecto. En el Se estómago. empieza a liberar en la boca y en el estómago. Esa es la L. A, ¿dónde se absorbe? En el duodeno, En el profesora. duodeno. Muy bien. Se absorbe en el duodeno. Se distribuye. En los, ¿Por dónde se distribuye? por los intestinos, Los intestinos. por el intestino delgado. Por el intestino delgado, Miss. No, ¿dónde Por el torrente sanguíneo, profesora. distribuye? ¿Dónde se distribuye? No, ya con mi cuerpo. Distribución, ¿ya? Se distribuye a través de la sangre.
¿ya? Por el O torrente sangre. sanguíneo, profesora, diga. Metabolismo, ya. ¿Dónde se metaboliza? ¿Dónde se metaboliza? A ver. Ahí está en la imagen que ustedes están viendo. ¿En el hígado? En el En el hígado. hígado. En el Muy hígado. bien, en el Va hígado. liberando al exterior de nuestro cuerpo, profesora. Y la excreción, ¿por dónde? ¿A través de qué se excreta? De la orina. De la De orina. riñones. Es Orina. uno. Y el sulfato ferroso, ¿a través de qué se va a eliminar también? ¿En dónde? ¿Por dónde? Por medio de las heces. Exacto, ahí. Y se van a dar cuenta que lo que no se usó se va a liberar también por las heces. Y dense cuenta que el sulfato ferroso se elimina por las heces porque las heces tienen un color característico. Color ¿Qué color rojizo, tiene? rojizo, oscuro. Oscuro, muy bien, un color oscuro mayormente, ¿no? Cuando se excreta. Listo, ya está, listo. Entonces ese es el proceso, el famoso proceso LATME. Muy bien. Ahí después continuamos el día lunes para que puedan ver el resto, para poder seguir explicando. Antes de retirarnos, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, Miss. Aunque tuve problemas de conexión de internet, pero sí he visto la posibilidad, Miss, de estar acá en su clase. Sí, 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 a veces falla el internet, ¿no? Es un poquito complicado, pero igual todo queda grabado y lo van a tener igual en el Classroom, ¿ya? Listo, Sí, chicos. Miss, aquí voy a repasar, Miss. Ujú. Porque me botó un ratazo, Miss, del Zoom. Ay, no podía ingresar. Ah, sí, que justo estaba esperando tu pregunta y al final nada, ya no escuchamos. Listo, muy bien. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya, sí, Bella, sí te entiendo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ya nos encontramos entonces el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos, chicos. Muy buenas tardes. Igual, profesora, Hasta otra bendiciones. semana, profesora. Feliz Cuídese. fin de semana. Cuídese, Miss, bendiciones. Muchas gracias. Igualmente para Chao, ustedes. profesora, Cuídense. cuídese.